Lo tenemos en línea a Lucho Martínez, que obviamente es una gran referencia política de nuestra provincia y que seguramente tiene algo para decir después del anuncio del gobernador de la provincia respecto a la fecha de las elecciones. 16 de junio las elecciones generales, 28 de abril las PAS. Lucho, buen día, ¿cómo estás? Feliz año. Muy buenos días, Alberto. Gusto escucharlos y feliz año para todos ustedes también. Bueno, arrancamos, ¿sí? Te digo, estamos arrancando todos, así que... ¿Arrancamos o seguimos? Seguimos. En realidad seguimos. Digo, para todos aquellos que tienen responsabilidad institucional, siguieron. Nosotros estamos arrancando lo que es empezamos ayer nuestra propuesta periodística, pero en realidad seguimos, está muy bien la corrección. Porque seguimos porque, claro, en términos políticos y sociales ha sido estos últimos años, te diría, no solo el año pasado. Sí. Muy intensa la vida política y responde directamente a una insatisfacción de la conducción y el Estado Nacional que obliga a todas las provincias a estar anticipando esto, y el dato más emblemático es que hasta la propia gobernadora Vidal está dudando de acompañar la elección nacional. Las va a adelantar. Muestra las claras de que ya nadie quiere sacarse la foto con el presidente. Las va a adelantar y ya es una decisión que está tomada, están viendo cuándo lo anuncian, porque indudablemente... está lo que vos decís, y porque ellos hacen una ingeniería electoral desde, obviamente, vaya a saber de dónde, pero diciendo que el adelantamiento de la elección en la provincia de Buenos Aires permitiría que cuando se vote a presidente, la gente despojada de cierta cuestión que tiene que ver con lo provincial, en el caso de que María Eugenia Vidal gane en la provincia y lo gane y gane de manera contundente, cosa que yo no creo, esto estaría bajando los decibeles de aquellos que hoy son la oposición y le permitirían llegar mucho más liviano a Macri a la elección. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si gana... Sí. Bueno, pero no importa. A ver, son dos lados de la misma moneda según la perspectiva de cada uno. Si uno piensa las razones del adelantamiento de San Luis, más allá de la seguridad jurídica, también tiene que ver, y yo estoy seguro que en la cabeza de la autoridad máxima provincial, que es nuestro gobernador, lo que he pensado también es en dar respuesta a la necesidad de los puntanos de participar de una manera despojada. El puntano sabe en particular cómo es la conducción política de San Luis y que nada tiene que ver con la conducción política nacional, y a la hora de elegir en San Luis quieren tener una mirada local. Y me parece que esa es una de las razones también por las que se aparta de la elección nacional. No tengo ninguna duda, además lo decía Alberto el otro día, que en realidad él lo que propone con este adelantamiento es que la discusión sea una discusión provincial respecto a aquellas cuestiones que hacen a la provincia, a su crecimiento y su desarrollo, que por otra parte están reconocidos por todos. Recién hablé con Alfredo Olmedo y él me decía una cosa que es interesante para analizar, Lucho. Él es candidato a presidente y él dice que la pobreza tiene una idea bastante controversial del tema del crecimiento de la pobreza, que la pobreza o el crecimiento de la pobreza es una consecuencia del accionar político, es decir, es como que la política crea pobres para generar necesidades y para que de alguna manera vinculen esas necesidades con la política, y que el conurbano, que es el mayor nicho de pobreza que tiene la Argentina, es consecuencia de todo esto. Y él decía algo, es decir, que la gente se va de las provincias, y ponía como ejemplo Salta, pero también ponía como ejemplo, y no lo puse yo, que a lo mejor lo mío puede ser absolutamente parcial, la mirada, ¿no? Él decía que en San Luis no pasa porque la gente se siente contenida, se siente feliz, encuentra respuestas, es decir, San Luis fue la provincia de mayor crecimiento demográfico del país en la última década. Esto te está marcando que la gente no solo no se fue, sino que vino, ¿sí? Vamos a tomar dos cosas que me parecen muy importantes. Sí. Este segundo término que vos hablas de San Luis, yo lo conversaba también con otra radio y hacía referencia a
Yo tengo un pequeño comercio en la ciudad de San Luis y hemos recibido muchos turistas que hablan con nosotros con la idea de venirse a vivir a San Luis. Sí. Pero lo decían con la expectativa, con los sueños puestos sobre San Luis. Pero vos mirabas un profundo dolor en el proceso de toma de decisión de tener que abandonar su lugar de origen. Sí. Esto es muy triste y tiene que ver con esta situación que vos decís en la pobreza. Yo no le adjudicaría a la pobreza una relación directa con una maniobra política. Yo diría que es producto de una ineficacia política. Sí. Yo, porque estaría diciendo que en este sentido, por ejemplo, Macri sería una persona súper inteligente que en su proceso metódico político quiere construir pobreza. No, yo estoy diciendo que él es un absoluto torpe. Sí, ineficaz. La pobreza es producto de su ineficacia y su torpeza. Sí. Entonces, esas consecuencias en el resto de las provincias, en toda la Argentina, producen una pérdida de confianza, una desmotivación, un dolor familiar muy profundo, una desazón. Son todas situaciones que Argentina está viviendo, sobre todo en este último tiempo, con mucha profundidad, con mucha angustia. Ahí yo difiero de Olmedo en que esto sea una construcción política. Yo creo que es resultado de ineficacia política. Lucho, lo concreto es que el 28 de abril tenemos que ir a elecciones, las PAS, ¿sí? Las PAS, por supuesto, en aquellos casos que partidos no pueden resolver su interna. Yo creo que, por ejemplo, las PAS. En Cambiemos, y ayer hablaba con Cacase, se va a generar una situación realmente compleja porque, bueno, hay varios que quieren ser. En el caso del partido, hablemos del Partido Justicialista, que es el que vos pertenecés, ¿sí? Sí. Y del oficialismo, que es el que vos representás, porque se ha producido, por lo menos en la Cámara de Diputados, una decisión, se han dividido, y hay algunos que responden a Adolfo y vos estás encolumnado, como lo hiciste siempre, detrás de la figura de Alberto y de sus políticas, ¿sí? ¿Cómo ves ese escenario? Porque tanto Alberto como Adolfo llama a una reunión para el 30 de enero y Alberto dice: vamos a reunir al Congreso, que es el máximo órgano soberano que tiene el Partido Justicialista. Claro. ¿Cómo visualizás ese escenario? Bueno, fíjate que ese escenario que vos mencionás, uno es una medición o la pretensión de una medición de fuerzas, sí, y el otro, el del Congreso, es simplemente actuar el rol institucional que corresponde. Sí. Que corresponde. Por lo tanto, justamente una de las cosas que se han venido viviendo en el proceso político nuestro, a modo de autocrítica, es que los órganos no actuaron como debían actuar. Y creo que el Congreso tiene que actuar en ese sentido. Así que yo creo que la respuesta del gobernador de convocar al Congreso, del cual él es presidente, es la respuesta lógica, es la respuesta institucional y orgánica que corresponde, y no se trata de una medición de fuerza, se trata de hacer lo que corresponde. El peronismo tendrá mecanismos los más sanos posibles para dirimir sus cuestiones, porque cuestiones en todos los partidos políticos hay. Claro, por supuesto. Para nadie, sí. por supuesto. Lo que pasa es que este es un escenario inédito dentro del Partido Justicialista. Sí. Y eso genera, por eso genera tanto revuelo, porque la situación es inédita y porque además estamos hablando de quienes fueron los constructores de este espacio. ¿Sí? Entonces, esto indudablemente es movilizador y es lógico que así sea. Y por eso hay Sí. No, digo que lo rescatable de todo esto, además, hay muchas cosas, siempre en la crisis uno tiene que tomar elementos de aprendizaje, pero uno de ellos es, en la noción política de San Luis, que el Partido Justicialista o la doctrina del justicialismo y el emblema que significa San Luis para las finanzas, para el orden provincial, sigue siendo el más importante y el que mayores expectativas genera. Sí. Esto hay que destacarlo como dato positivo. Hoy la política y la sociedad, está bien, puede estar mirando nuestras desavenencias, pero ciertamente no duda en confiar que el peronismo de San Luis es el que le va a garantizar que San Luis siga siendo lo que es. Y además te doy un dato más, valga la redundancia, ¿no? Además te doy un dato más. Es redundante lo que dije, pero bueno. Sí.
el otro día yo accedía a una encuesta, ayer hablé con Eduardo Moner Ruiz, él me hablaba de otra. Las dos marcan un nivel de adhesión a la gestión de gobierno, a las decisiones que se han tomado, altísima, ¿sí? Que superan el 60 y pico y el 70 y pico % también, digamos. Es decir, yo creo que la gente visualiza que el gobierno le da respuestas y eso me parece que es un elemento determinante de cara a lo que viene, ¿no? Y en ese sentido, una de las cuestiones que también se analizaban es en torno a la desaprobación de las convivencias o los acuerdos políticos con sectores, por ejemplo, como el del presidente Macri, que la gente lo desaprueba. Sí. La gente ha mirado con malos ojos sistemáticamente los acuerdos, las cercanías, esta cosa. Ha comprendido muy bien la defensa que ha hecho el gobernador de la integridad de San Luis, de la integridad de los puntanos, y ponerle un límite y decir que Macri es un límite. La gente lo ha entendido muy bien, lo ha aceptado, lo ha valorado y ha comenzado a criticar esta convivencia espuria de negocios políticos que hacen otros respecto de simplemente subsistir políticamente, pero en contra de los intereses de San Luis. Lo que ha quedado claro también es que aquellos que representan a Cambiemos poco han tenido en cuenta los intereses de San Luis en el momento de votar o en el momento de posicionarse y demás. Aquellos que no... Nada, han votado y han decidido siempre en contra de los intereses de San Luis. Esto me parece que es un elemento importante. ¿Cómo estamos lejos del inicio de la actividad legislativa, pero de cualquier manera, ¿cómo visualizás que puede llegar a ser este año teniendo en cuenta cómo terminó el año? Que fue un año muy movido en la legislatura, con un bloque justicialista que está dividido precisamente por cuestiones políticas y de anclaje y de adhesión. ¿Cómo te lo imaginas este año? Mira, una cosa es lo que yo espero y anhelo y otra cosa es lo que yo creo. Sí, decime lo que anhelás y después lo que crees. Sí. Espero y anhelo, por supuesto, que haya una comprensión colectiva, que a San Luis lo defendemos juntos, apartándonos de ciertos intereses sectoriales. Lo que creo es que hay una continuidad de esos intereses sectoriales que estaba diciendo en contra de la defensa colectiva de San Luis. Y creo que ese va a ser lamentablemente el escenario que en algún punto se va a sostener. Yo espero realmente que sigamos acompañando toda la gestión porque ha sido impecable. La defensa de los más humildes, la defensa de los sectores más vulnerables es la clave y es la herramienta de la Argentina que hoy vivimos. Y yo miro estas dos propuestas y debo decir que de un lado encuentro un apego para favorecer a los más vulnerables, y del otro lado veo simplemente una vanidad por la gloria personal. Sí. Y en este sentido es que reafirmo, rectifico y confirmo que mi camino es el de la continuidad de Alberto. Lucho, te mando un abrazo, buen año y bueno, ya está todo en marcha, porque además el 28 de abril es ya, el Congreso se va a reunir a fin de mes o los primeros días de febrero, no sé, no está establecida la fecha, pero de cualquier manera, de cualquier manera va a ser pronto y bueno, y ahí vas a estar vos haciendo valer tus ideas que siempre han sido muy claras y que han aportado mucho, así que bueno, te agradezco. La seguimos, ¿sí? Te mando un abrazo. Bueno, gracias, abrazo, Alberto. Lucho Martínez con nosotros.